Gracias a todos por sumarse a este webinar que, como el título lo dice, tiene que ver con pasar del concepto de inteligencia artificial a la implementación, viendo algunos casos reales de las manos de las empresas que hoy nos acompañan. Los voy a mencionar brevemente, después vamos a pasar a un espacio de exposiciones y al finalizar un espacio de preguntas y respuestas. Vamos a empezar con Ismael López Giorno, Digital Product Category Manager en PwC. Él nos va a contar un poco cómo se trata de definir y trabajar con equipos técnicos, entender en la práctica qué funciona y qué no, y especialmente lo que tiene que ver con los desafíos técnicos en el proceso de implementación. Después vamos a estar con Tomás García Berro, Product and Technology Lead en Complist. Él va a trabajar en cómo se identifican los procesos y las tareas para inteligencia artificial, combinando tecnologías. Después de Naranja X se van a sumar Marilina Trevisan y Raúl Alberto Juárez, los dos son de Data y AI Product, como dije, en Naranja X, y ellos van a trabajar tanto desde el lado, desde la plataforma, como de las experiencias reales con impacto en el cliente. Y para finalizar, de modo va a estar Esteban Elía, que es Head de Data Science e Inteligencia Artificial. Si quieren, arrancamos. Ismael, te dejo el espacio. Bueno, mi nombre es Ismael López, como contó, soy líder de desarrollo de IA. Trabajo hace 8 años en Price y hace más de 20 en lo que es desarrollo de software. Y bueno, les quiero contar un poquitito eso, ¿no? Cómo es el tema de la inteligencia artificial aplicada al ciclo de desarrollo de software, cómo fue cambiando este ciclo de vida en los últimos años, cómo llegamos hasta acá en pocos minutos, y después hacerles una pequeña demo de una herramienta que nos ayuda a potenciar este tipo de trabajo. Para resumir rapidito en dónde estamos y qué es lo que viene pasando también, como para dar pie al resto de las charlas que van a estar dando mis compañeros, yo les quiero comentar que lo que es el ciclo de desarrollo de software fue cambiando mucho desde que se ideó, ¿no? el software en sí, o como empezamos a desarrollar. Hemos pasado por varios estadios. Yo cuando arranqué a trabajar en sistemas en el 2000 y algo, era muy distinta la forma de trabajar de hoy, no estábamos muy en cascada, ¿no? Yo trabajaba en IBM, teníamos 2 pisos de desarrollo, era todo lleno de desarrolladores, el piso de arriba era piso de QA, el piso de arriba era piso de UIT, y era una máquina de generar software en la cual los entregables iban subiendo, bajando del edificio, y todo eso era una forma muy efectiva, pero también con sus problemas, ¿no? Ya más en el 2010 empezó el tema del boom Agile, empezó la página web más como la conocemos hoy, y Agile lo que nos empezó a tocar es cómo trabajar mejor, ¿no? en todos estos ciclos, ¿no? Armar equipos más chicos, multidisciplinarios, no tan por silos, sino que dentro de un equipo que hayan distintas personas con distintos roles que puedan hacer y trabajar frente a eso, ¿no? Está llegando más al presente, el ciclo de desarrollo de software fue cambiando aún más, metiendo metodologías como DevOps, CI/CD, las automatizaciones, pero también en la conformación de los equipos, ¿no? Incluso al llegar todo lo que es el desarrollo low code, no code, también hizo que cambiemos mucho la forma de trabajar. Yo hasta ese entonces venía pensando, yo me dedico mucho a lo que es la formación de equipos intraempresa, startup intraempresa, y los equipos los venía planeando siempre 7 desarrolladores, un QA, un diseñador, un PM, y a medida que fue cambiando esta tecnología o permitiendo trabajar más rápido, todos estos roles también empezaron a ser más necesarios, ¿no? Empezar a necesitar más diseñadores, más QA, porque al generar más código, al generar más productos cada vez más rápido, también era necesario el resto de los roles, ¿no? Incluso se empiezan a difuminar al tener esto de low code, no code, el vibe coding, ¿no? Incluso los diseñadores, los expertos en experiencia, UX UI, tienen capacidades incluso muy cercanas al frontend, ¿no? Empiezan a difuminarse ciertos roles que ya nos permiten trabajar de una forma muchísimo más rápido, ¿no? Hoy estamos viviendo otro cambio nuevo en los equipos, en nuestras formas de trabajar, y sumando un actor nuevo a nuestras formas de trabajo, que es la inteligencia artificial, ¿no? No solamente como una herramienta, como un código, como un lenguaje, sino
hasta como un compañero, ¿no? Como un compañero que hace cosas por nosotros, que podemos trabajar, hacer pair coding con él, podemos pedir que nos revise cosas, que nos testee, que nos ayude. Tenemos un montón de roles que puede llegar a tomar esa IA, no solamente como el escritor de código, sino también dentro de todo ese marco en varias cosas, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos hoy a la hora de introducir esta tecnología en nuestros procesos, ¿no? Por un lado tenemos un hype terrible, bueno, la IA nos va a dejar a todos sin trabajo, va a empezar a hacer el trabajo de desarrolladores, va a empezar a hacer el trabajo de ideación y nos vamos a quedar todos, no sé, comiendo cosas. Ahora, por el otro lado tenemos todos los que lo hacen fallan, ¿no? Las empresas que meten IA gastan plata innecesariamente, no funciona lo que estamos implementando, no genera el valor que estamos esperando, entonces nos tenemos que centrar en un punto en el cual vamos a hacerlo, no concentrarnos en el 95% que lo hace mal, sino buscar en ese 5% que sí lo hace bien, que sí logró sacar valor, que sí logró, y ver cómo lo hace, ¿no? Cómo es que se puede introducir esta nueva tecnología, este cambio de paradigma en nuestros sistemas, en nuestro ciclo de desarrollo. A nosotros acá, esto es lo que quiero que vean más que nada, es cómo nos afecta a nosotros, ¿no? Porque acá tenemos una distribución por una columna, cuál es el nivel de disrupción en cada una de las industrias de esta tecnología de IA, y por el otro, cuál es la velocidad de adopción. El software está ahí arriba, es la más disruptiva y la que más rápido está metiendo este tipo de tecnología en nuestro ciclo. Entonces, lo que quiero que veamos acá es la importancia también, ¿no? De no quedarnos atrás y de evolucionar para ese lado. Lo que nosotros vemos en la actualidad hoy es que la tecnología empieza a adquirir cada vez capacidades más rápido de las capacidades de las empresas de adaptarlo, ¿no? Acá vemos por ahí en naranja clarito la velocidad a la cual la tecnología empieza a adquirir capacidades, y abajo en naranja oscuro la velocidad a la que la tecnología, que las empresas, las organizaciones absorben esta tecnología. Y se empieza a formar una brecha, y una brecha que es cada vez más grande, al ser la tecnología exponencial en su desarrollo y la humanidad lineal a la hora de adaptación, cada vez es más grande esta brecha, por lo cual nos llama a poder hacer estos cambios de forma cada vez más rápido, pero si empezamos a trabajar cada vez más rápido, no podemos perdernos en cuenta de las cosas que funcionan bien, ¿no? Que era lo que les decía en un principio, de basarnos justamente en qué funciona, qué no funciona y cómo hacerlo funcionar siguiendo un método claro. Nosotros nos basamos básicamente en un método de 4 pilares, muy básico, pero muy contundente, que es siempre arrancar por la visión, ¿no? Siempre arrancar por el qué, por el por qué es lo que necesitamos, cuáles son los KPI, qué es lo que queremos, vamos a meter una tecnología, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que queremos sacar en conclusión para poder medir? ¿Dónde estamos? Medir, siempre para nosotros es la clave, medir desde un principio para poder llegar a un resultado y una conclusión, si realmente eso mejoró, empeoró, se agilizó, se hizo más sencillo, más fácil, más difícil, y poder tener claros KPI de lo que está pasando. Después, bueno, la construcción tiene sus propios hitos, la evolución también, ¿no? Un software no termina cuando lo desplegamos, sino cuando lo decomenzamos. Toda la vida del software, darle soporte, hacerlo crecer, updates, tiene toda una vida. Pero lo más interesante acá y lo que más queremos compartir con ustedes es la parte de abajo, ¿no? Que sostiene todo esto. No podemos arrancar a trabajar no solamente con KPIs, con desarrollo y con escalamiento, sino tenemos un sistema de gobernanza fuerte, ¿no? Una gobernanza de nuestros datos, de nuestra seguridad, de nuestras metodologías, de nuestros métodos, para poder garantizar justamente los beneficios que estamos buscando, sin perder nada de nuestros valores como firma, ¿no? Ni nosotros ni nuestros clientes que nos están dando ya el valor en sí para poder apalancarnos en esto. Yo acá les quiero hacer una demo rapidita de una herramienta que utilizamos para esto, que se llama, no es muy novedoso el título, es este Canvas. Justamente es un Canvas que nos ayuda al ciclo de desarrollo de software. Este es un sistema agéntico, seguramente hoy vamos a estar hablando mucho sobre sistemas agénticos, es lo que más está en boga dentro de lo que es la IA. Y justamente
este sistema tiene varios agentes adentro de inteligencia artificial, con distintos knowledge, con distintas capacidades, con distintas herramientas, pero quiero que vean a qué nos ayuda a hacerlo, ¿no? En esta herramienta nosotros vamos a estar conectando, vamos a estar poniendo objetivos de negocio. Yo acá estoy poniendo, quiero crear una página web para una tienda online de productos con carrito de compra, formulario, y le agrego objetivos, ¿no? Incrementar ventas, mejorar la experiencia, facilitar la gestión, garantizar la seguridad. Acá, esto es algo muy cortito para ver la demo, ¿no? Acá yo puedo poner realmente objetivos de negocio súper grandes, puedo conectar con este sistema el repositorio, Git, DevOps, lo que yo tenga de en mi código fuente, conectarlo acá para que el sistema entienda cuál es el software sobre el cual estoy trabajando, sumarle documentación, sumarle best practices, seguridad, documentos con la seguridad que tiene que cumplir mi software. Y lo primero que va a estar haciendo acá un primer agente, lo voy a correr de este lado que ya lo tengo corrido porque tarda unos minutos, es generar de estos objetivos características, ¿no? Características que vamos a tener, bueno, este sistema tiene que tener un filtro de búsqueda, sistema de recomendaciones, gestión de pedido, etcétera. Y con una documentación que empieza a ser exhaustiva, ¿no? Que empieza a ser fuerte. Acá hay varios agentes que también van a estar trabajando junto con esto para hacer un brief de diseño, agentes más técnicos que me van a estar hablando de un flujo que tiene que seguir mi software, agentes que van a estar trabajando con datos para armarme las tablas, para armarme las relaciones, diagramas de microservicios para ver cómo interactúan todos los servicios que van a estar trabajando, cómo interactúan entre ellos, y cómo interactúan con la base de datos, ¿no? Con las entidades, los atributos, las relaciones. Nos habla de seguridad, nos habla de varias cosas que tenemos que hacer para que este software llegue a producción. Si lo difícil hay de la ideación a la producción, hay un montón de cosas y hay muchos equipos que van a estar trabajando para hacer esto realidad. En mi experiencia, lo más difícil de hacer realidad estas cosas es justamente de la visión pasar a la acción con tantos equipos y con skills tan distintos en cuanto a lo multidisciplinario, ¿no? Incluso en lenguajes distintos que hablamos, ¿no? Acá vamos a tener más documentación que también nos va... Esto es para hacerlo, ¿no? Ahora, una vez que lo tenemos hecho, hay otros agentes que nos van a estar tomando cada una de estas características y descomponiéndolas en historias de usuario, las historias de usuario en criterios de aceptación, acá está en formato Gherkin, pero lo podemos cambiar, ¿no? Dado tal cosa, cuándo tal cosa, entonces tal cosa. Y a su vez, cada criterio de aceptación transformarlo en casos de testeo, de UAT, de validación de datos, integración y demás. Y de Japa, para cada testeo, nos genera automatizaciones, acá lo tenemos en Selenium, pero puede ser también en cualquier lenguaje, scripts para poderse ejecutar directamente sobre mi sistema y que se valide que estas historias se están cumpliendo efectivamente. Lo que quiero que veamos acá no es justamente lo que hace el sistema, sino a dónde nos ayuda, ¿no? Y a dónde nos aporta y dónde necesitamos esto, porque realmente esta documentación, más allá que dentro de lo técnico, muchas veces la dejamos de lado, en mi experiencia, la experiencia de PwC, es la base, ¿no? Al tener una documentación robusta, los equipos que trabajan con esto, los más experimentados, saben que es muy importante y es súper necesario tenerla y conduce al éxito, ¿no? Pero invertimos muchísimo tiempo en hacerla, en mantenerla, en compartirla, en actualizarla. E incluso, aunque lo hagamos, todos los equipos tienen distintas formas de lenguaje o de hablar o de entender las cosas, ¿no? No es lo mismo cómo interpreta documentación un equipo de datos, un equipo de marketing, un equipo de desarrollo. Lo interesante de esta herramienta es que habla y genera documentación para cada equipo de la forma que cada equipo la entiende. Y no solamente ahí, supongamos que el experto en datos se da cuenta que como le están planteando el software, hay algo que no condice con mi sistema real y las tablas o las relaciones hay que manejarlas de otra forma. Entonces, vengo acá, modifico la documentación y al instante se modifica toda la documentación para todas las personas que están trabajando acá, nos avisa cada uno que se hizo un cambio, ahora a partir de ahora va a hacer esto de esta forma. Entonces, esto nos habilita a darnos a una base de gobernanza. Acá no estamos orquestando agentes, fíjense que acá lo que estamos orquestando son equipos de trabajo, nos están facilitando poder orquestar de una forma transversal a todos los equipos qué es lo que voy a estar haciendo, no solamente qué es lo que voy a estar haciendo, sino también cómo validar que lo que yo estoy haciendo funciona y cumple con los objetivos de negocio iniciales a través de una batería de testeos inmensa, ¿no? Esto realmente
nos ahorra muchísimo tiempo, y quiero cerrar justamente con eso, ¿no? Con algunos números, no solamente en lo que es la planificación, ¿no? de la introducción de IA en nuestro sistema de desarrollo, como un compañero, como un orquestador, como un tester, ¿no? Acá en cada uno, más allá de que los backlogs con este tipo de tecnología los generamos al doble de velocidad y con el doble de eficiencia, también obtenemos grandes beneficios a la hora de la ideación, del desarrollo, de la operación. Y acá lo interesante es que todos estos ahorros no van directo a, bueno, trabajamos menos, ¿no? Algo que me viene pasando mucho en este último tiempo es que podemos tener capacidad de hacer cosas que antes no. Habían proyectos que antes, bueno, mirá, necesitamos hacer esto. Bueno, para hacer esto hay que hacer un proyecto de acá a 2 años, necesitamos toda esta cantidad de desarrolladores, toda esta inversión, todo este hardware. Hoy, al poder desarrollarlo de una forma más fácil, más rápida, con skills que nos ayuden a llegar a una calidad superior, con herramientas que nos ayuden a llegar a una calidad superior, podemos tomar, trabajo hay un montón, el tema es que esté nivelado entre lo que es el gasto, la inversión y lo que es el beneficio que nos va a dar, ¿no? Al bajar todo lo que son los gastos podemos empezar a trabajar y a desarrollar un montón de cosas que antes no. Entonces, por ahí no le tengamos miedo a la automatización de por sí en nuestros procesos, sino a quedarnos sin el uso de estas herramientas en nuestro ciclo de desarrollo, poder implementarlas, usarlas, probarlas, siempre desde la gobernanza, siempre desde la idea clara, ¿no? de qué herramientas queremos usar y por qué, pero bueno, no dejarlas a un costado ni seguir en nuestro camino, porque esto, como les comentaba al principio, esto es exponencial y el gap, si no nos ayornamos y si no nos metemos fuerte a transformar nuestros procesos de desarrollo, cada vez es más grande y cada vez es más difícil de superar, ¿no? Bien, este es un poquito el modelo, hasta acá es lo que les quería comentar, cualquier cosa tienen para contactarnos, mi nombre es Ismael López nuevamente, así que les dejo tuvimos 15 minutos, perfecto. Bueno, Isma, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Ahora, chicos. le paso la palabra a Tomás García Berro de Complif. Soy Tomás García Berro, trabajo de Product Lead en Complif y vamos a hablar ahora estos 15 minutos de cómo implementar efectivamente estas nuevas tecnologías. En este caso son LLMs, pero bueno, antes fueron otras y en el futuro serán también nuevas. Y traigo una mirada desde el producto, digamos, de cómo definir la estrategia de aplicación de IA. En el temario traigo ahí 4 puntos. Primero, muy breve, les cuento un poquito de la plataforma para quien la conoce, para darle un poquito de contexto a la presentación. Después siempre me gusta ir un poquito a las bases de cómo evoluciona la tecnología y cómo se va moviendo la frontera de lo que es posible. Tercero, el punto un poco más jugoso de la presentación, de los aprendizajes que tuve yo acá en la experiencia en Complif y de toda la empresa, de cómo aplicar efectivamente inteligencia artificial. Y por último, también ver y darle un poco de importancia al contexto en el cual nos movemos, de que es una industria regulada, industria financiera, donde hay ciertas cosas que tornan, que hay que prestarles especial atención, que por ahí en otras industrias no hay que hacerlo y que hace que la tarea de aplicación sea un poco más fácil. Bueno, arrancando un poquito ahí por el primero, como les comentaba, yo trabajo en Complif. Complif es una plataforma que automatiza la gestión del cliente en todo su ciclo de vida, y ahí tenemos 3 verticales de productos o módulos, llamémoslo. Tenemos la parte de onboarding, después la parte de monitoreo y por último la parte de actualización. Ahora sí, yendo un poquito digamos, a la historia, o un poquito a las bases de la evolución tecnológica, son cosas que por ahí suenan obvias en algún punto, pero creo que está siempre bueno remarcarlo. En todo momento existe una frontera de lo que es posible y lo que no es posible automatizar e implementar tecnología y que se haga solo, y siempre hay un restante que queda para realización de un humano, ¿no? De que alguien especializado vaya y resuelva. Por suerte, cada vez son menos cosas, se podría decir, las que tiene que hacer un humano,
o bueno, o por lo menos son otras o más especializadas. Y esa línea divisoria, por supuesto que está siempre en constante evolución. ¿Cómo es un poquito el ciclo evolutivo de esa línea? Generalmente aparece una nueva tecnología sin una aplicación específica, sino que simplemente algo nuevo que hace algo distinto a lo que teníamos. Después hay gente que empieza a entender cuál es el potencial, empieza a ver en qué casos esto puede llegar a servir, qué casos de uso viables tiene. Y por último, empieza, digamos, ya lo que sí es la aplicación práctica en negocios reales, que para el caso de los LLMs, creo que estamos ya en este punto donde ya se están viendo casos de uso que generan impactos reales y que son muy disruptivos en la forma de hacer negocios y de gestionar empresas. En el caso particular de los LLMs, yendo al primer punto de tecnología emergente, en esencia, lo único que hacen es predecir correctamente la siguiente palabra de lo que están armando. Y así es como generan frases coherentes. O sea, en esencia son simplemente eso. Y después, bueno, a esa tecnología se le pueden aplicar diferentes casos de uso. Entonces sí, acá ya yendo, digamos, a cómo se pueden aplicar nuevas tecnologías a tareas reales, yo creo que hay dos columnas, dos verticales muy importantes de qué entender y qué hacer previo a decidir cómo aplicarlo y dónde hacerlo. Creo que por un lado está la parte de entender cómo funciona la nueva tecnología, identificar en qué casos funciona correctamente y también reconocer las limitaciones y los casos problemáticos, ¿no? Tenemos que saber muy bien cómo funciona, qué cosas por ahí son tuneables, parametrizables, qué cosas pueden hacer que funcione mejor, que funcione peor, y también saber dónde está de vuelta esa nueva frontera, ¿no? Porque a veces nos malentonamos digamos, de que surge una nueva tecnología y la queremos aplicar a todos lados sin discriminar, y eso genera muchos problemas generalmente y genera muchas aplicaciones malas y pérdidas de tiempo, ¿no? Es parte, digamos, del ciclo evolutivo de aprender a dónde sirve y dónde no, pero creo que está muy bueno desde el inicio entender muy bien cómo funciona y dónde sirve y dónde no para no cometer errores en el proceso. Y del otro lado está entender cuáles son las tareas que actualmente realizan humanos, cuáles son las tareas que hoy por hoy la tecnología existente no puede resolver. Y dentro de eso, creo que es fundamental entender el proceso y la tarea en profundidad, bien en profundidad. Generalmente quienes aplican tecnología son expertos en tecnología y no son expertos del caso de uso que están aplicando la tecnología para. Entonces, dentro de eso, recomiendo muchísimo juntarse con quien hoy realiza esa tarea especializada, que les muestre, que muestre cómo es que realiza esa tarea, entender bien el punto a punto del proceso, bien en detalle, no quedarse con, por ejemplo, nosotros en términos de onboarding, ¿no? No quedarse en, bueno, nada, revisa una apertura de una persona jurídica y ve que esté todo más o menos bien, y si está todo más o menos bien, la prueba, y si no, la rechaza. No, hay que bajar todo bien detallado, entender bien cuál es el paso a paso que realiza esa persona, porque esa es la mejor forma de después ir agarrando cada subtarea y automatizarla con nueva tecnología. Para el caso particular de los LLMs, es una tecnología que es muy buena generalizando. O sea, nosotros, por ejemplo, ahí está ChatGPT, que le puedes hablar de cualquier cosa y te va a responder bastante bien y va a generar algo que es realmente bueno y es realmente impresionante. Pero sí vemos que para lo que son tareas especializadas, generan muchos mejores resultados si se divide esa tarea en subtareas, y cuanto más chiquita mejor. Vamos a ir después a casos particulares, donde también muestro un poquito cómo se puede dividir una tarea. Y sobre las tareas y las subtareas, también hay que entender por qué hoy los humanos son muy buenos resolviéndolas, ¿no? ¿Qué características tienen esas tareas que hacen que la tecnología se le haga imposible y que los humanos sean muy buenos resolviéndolas? Generalmente son cosas que por ahí son, bueno, justo ahora con los LLMs, posterior a los LLMs, creo que
donde las cosas que empiezan a ser difíciles son las cosas donde hay grises, ¿no? Donde hay que tomar una decisión que no es tan clara, no es tan blanco y negro. Y ahí recae, digamos, en un humano, o hay que entrenar un LLM con el juicio que podría tener un humano. Previamente, nosotros, por ejemplo, encontrábamos desafíos en todo lo que era el tema documental. Era muy difícil con tecnología automatizar la revisión de documentos, porque todos los documentos venían en diferentes formatos, diferentes estructuras. Entonces los OCRs tradicionales no tenían la capacidad de convertir el documento a datos estructurados. Pero bueno, ahora con los LLMs eso se hizo posible. Y después, por último, también nosotros podemos tener, digamos, todas las tareas que hoy realizan los humanos, pero antes de ponernos a decidir cuál vamos a intentar automatizar con la nueva tecnología, tenemos que evaluar cuál es la complejidad y la extensión de cada una de esas tareas, ¿no? Para priorizar de forma correcta cuál es la que tendríamos que atacar. Siempre y cuando se cumpla todo lo anterior, ¿no? Siempre y cuando las nuevas tecnologías sean aplicables a este caso de uso que estamos pensando. Acá también muy importante, digamos, optimizar por cuánto le cuesta a la empresa esta tarea que queremos automatizar. Así que bueno, pasando ya acá a la siguiente, que es ya metiéndonos un poquito en profundidad sobre lo que era la primera columna, de entender cuál es la capacidad de la nueva tecnología. Para los LLMs lo resumí en tres grandes grupos de capacidades. El primero es la capacidad de resumir información, y ahí, bueno, como subpuntos pueden resumir documentos extensos en descripciones concisas, pueden extraer y estructurar datos relevantes, pueden responder preguntas específicas sobre contenido, no sé, ahí, por ejemplo, como documentación, como contaba Ismael, o también la semana pasada, o hace un par de semanas ya, me gustó mucho la feature de Mercado Libre, no sé si vieron, donde si vos vas a comprar un producto, a veces tenés preguntas sobre ese producto y antes te mostraban todas las preguntas y respuestas y vos buceabas ahí hasta encontrar por ahí la que vos querías hacer y ver si ya estaba respondida. Bueno, ahora lo que hacen es no te muestran todo lo que hay, sino que directamente vos preguntás y un LM trata de responderte con las preguntas que ya fueron respondidas. Y si no fueron respondidas, directamente le haces la pregunta al vendedor. Creo que este es un caso de aplicación efectivo de cómo un LM puede resumir información y responder preguntas específicas de contenido existente. El segundo caso es la redacción de texto. Acá, bueno, todo lo que es la generación de código, la generación de documentación, también todo lo que es la traducción de idiomas. Nosotros, en todo lo que es documentación, hemos tenido bastantes pruebas con potenciales clientes mundiales que te traían documentos en árabe, no sé, en 1000 idiomas que no sé por ahí ni el nombre, y la verdad que los LLMs soportan de todo y cosas que para el humano era realmente impresionante cómo pasás de un documento que tiene caracteres que ni siquiera son los que vos estás acostumbrado a ver, a convertirlo a información estructurada donde ya un sistema puede accionar. Y por último, está por ahí un poco más la novedad y lo que cada vez va evolucionando más, que es todo el tema de tomar decisiones, ¿no? Acá empieza a ser muy bueno en juzgar información desestructurada, empieza a ser muy bueno en ejecutar procesos de forma autónoma, es muy bueno comparando datos heterogéneos y contando si es el mismo dato o no. Y acá es clave la instrucción que se le dé, incluso algo que también encontramos que es muy bueno y muy recomendable, es lo que se llama el meta prompting, que es, bueno, escribirle a un LLM de cómo le explicaría a otro LLM lo que tiene que hacer. Ahí también está muy bueno como ejercicio bueno, che, estoy generando esta instrucción, qué fallas le ves a la instrucción, qué cosas crees que se podrían mejorar, y siempre llegas a algo mucho más detallado con los adjetivos correctos que estás buscando para que después esa instrucción genere mejores resultados. Y en términos de tareas reales, en lo que respecta a lo que hace Complif, está bueno todo lo que es la revisión de documentación en el onboarding.
la revisión de match de screening de listados, de terroristas, de sancionados, de listas PEP. Ahí, bueno, lo que hace un analista tradicionalmente es comparar los datos del cliente con los datos de la persona en el listado, realiza búsquedas en Internet para entender en profundidad más quién es su cliente, quién es la persona en el listado, y después, bueno, toma una decisión en función de qué tan parecidos son esos datos, ¿no? Y finalmente redacta un informe detallado para dejar como auditoría. Y tercero, tenemos todo lo que es análisis transaccional, de alertas transaccionales, de monitoreo transaccional, que ahí también es muy complejo, tenés un montón de información que revisar, tenés que ver cuál es el perfil transaccional del cliente, el riesgo que tenía, cuánto se desvió respecto a ese perfil, la antigüedad de la cuenta, a qué se dedica, si es jurídica, quiénes son sus accionistas. O sea, hay un montón de información relevante para el entendimiento de una alerta transaccional y del potencial riesgo que implica, que para un analista humano es abismal la tarea que hay que realizar y que lleva realmente mucho tiempo, y que con nuevas tecnologías se pueden automatizar muy bien. Y ahí, dentro de lo que encontramos, viendo las capacidades que tienen los LLMs y entendiendo en profundidad las tareas que hoy humanos realizaban, encontramos que las mejores soluciones siempre son las híbridas. Nunca, así como les decía antes, por más que la tecnología nueva del momento sea revolucionaria y la queremos aplicar en todo, casi nunca es la mejor opción. Casi siempre lo que vimos es combinar nuevas tecnologías existentes con nuevas tecnologías para ir cada vez reduciendo más lo que queda para un analista humano. Y también siempre partiendo de la base de que hay que buscar la más simple, ¿no? Porque si vos tratás de aplicar tecnología nueva, que generalmente es muy compleja, hay cosas que siempre quedan por fuera de nuestro entendimiento, y donde las cosas se pueden ir a lugares que por ahí no estamos buscando, que con un simple if-else se resolvía y no íbamos a tener ningún inconveniente. Para lo que es la revisión de documentación puntualmente, nosotros en Complix combinamos un LLM para convertir el documento a datos estructurados, lo combinamos eso con lógica para realizar verificaciones sobre el documento. Por ejemplo, la antigüedad del documento. Si yo te pido un recibo de sueldo que tiene que tener 3 meses de antigüedad como máximo, con un LLM te logro, digamos, identificar cuál es la fecha de emisión de ese recibo de sueldo, y después sí, ya con lógica dura, te hago la verificación de si cumple con ese requisito de antigüedad o no. Para lo que es screening de listados, que hablábamos un poquito antes sobre cómo es el proceso, nosotros seguimos utilizando lógica de fuzzy matching, que es lo que se usa tradicionalmente en la industria. Acá nosotros lo podríamos hacer con LLMs, pero entendemos que por ahí el mercado, el entorno regulatorio no está listo para esa disrupción. Entonces lo que hicimos fue aplicar el LLM a todo lo que es la investigación de esa alerta. Un LLM puede hacer búsquedas en Internet, puede comparar los datos del cliente, puede tomar una decisión a partir de una política que haya definido la entidad, y con todo eso también puede generar un informe para que quede toda la trazabilidad y sea auditable lo que realizó. Y sumado a eso, al ser un proceso muy crítico, requiere casi siempre de revisión por parte de un humano, ¿no? Si de repente en tu entidad financiera onboardeaste un cliente terrorista, no te podés, no podés jugártela a que el LLM lo desestime. Acá siempre recomendamos, por supuesto, que haya un human in the loop, que haya alguien revisando qué es lo que hizo el LLM y defina finalmente cuál es la decisión. El LLM se comporta muy bien igualmente, y nosotros también hacemos una recomendación basada en riesgo. El LLM otorga una probabilidad de que sea la misma persona o no, que puede ser extremadamente alta, media o baja. Y dentro de eso los analistas pueden priorizar con qué prioridad toman esa alerta para tomar la decisión final. En lo que es alertas transaccionales, también veíamos un poquito antes cuál es el proceso. Hay mucha información que es datos estructurados, que ahí el LLM no hace por ahí el mejor trabajo, y es una tarea que queda mejor para un modelo de Machine Learning
particularmente modelos de decisión basados en árboles, que son los que son de alguna manera explicables. Después, bueno, tenemos redes neuronales que generan una complejidad mucho mayor y que en el entorno regulado en el que operamos hace que sea difícil después de justificar la decisión que toma. Así que bueno, para lo que es la resolución de alertas de monitoreo transaccional, primero aplicamos un modelo de Machine Learning para determinar la probabilidad de que esa alerta se convierta en ROS. Después un LLM puede generar una explicación de por qué se genera esa alerta, descripción del cliente, descripción de la actividad de la cuenta, cosa que acá también cuando intervenga un analista tenga toda la información a disposición de fácil lectura, de fácil acceso y pueda rápidamente cerrar la alerta y tomar la decisión. Y por último también tenemos implementado un proceso de cierre automático de alertas a partir de recálculo de perfil transaccional, ¿no? Si un cliente de repente tiene un perfil transaccional mayor a ciertas alertas que tiene abiertas, directamente podemos ir y cerrar la alerta y acá nuevamente usamos un LLM para generar el informe y la justificación del cierre de la alerta. Ya yendo al cuarto punto de la temática, no hay que nunca olvidarse de que operamos en una industria muy, muy regulada. Tenemos muchos reguladores, el Banco Central, la UIF, la CNB, por supuesto también depende de qué tipo de licencia tenga la entidad. Y no hay mucho margen de error. O sea, acá no podemos, no son otras industrias donde si le apifiamos, lo único que sucede es que, bueno, se pierde un poco de plata. No, acá hay riesgo reputacional, hay riesgo de sanciones, hay auditorías en el medio, las cosas se tienen que hacer como se tienen que hacer, y es mucho más importante que salgan bien que en otras industrias. Y dentro de eso hay dos requisitos que vemos necesarios. Uno es que haya una intervención donde el humano pueda monitorear a la gente, y el otro es que haya los medios para que los humanos puedan colaborar con las IAs, que puedan intervenir en los casos más complejos, que puedan ellos tomar las decisiones y se puedan apalancar en los agentes para las tareas más simples o más rutinarias. Más en profundidad en lo que son capacidades necesarias, bueno, es la UI para el monitoreo, la trazabilidad para las auditorías, para el regulador, las herramientas de colaboración, como contaba antes, también todo lo que es roles y permisos. Acá nosotros en Complif tomamos la postura de que el agente sea un analista más dentro de la plataforma, que se le puedan asignar roles y permisos y que esa forma quede totalmente inhabilitado a acceder a información a la que no queremos que acceda. Sí o sí, solamente puede ver y accionar sobre lo que su tarea requiere. No puede irse del scope. Y por último, todo lo que es, bueno, la revisión de que un analista pueda venir y valide y corrija lo que haya hecho un agente. Por último, traigo este último punto que también me parece muy, muy interesante. A partir de esta nueva tecnología surgieron muchísimas nuevas empresas que implementan o crean agentes de AI. Y a diferencia acá empieza a haber diferencias, digamos, entre empresas post-AI y empresas pre-AI. Las post-AI, digamos, lo primero que hacen es construir el agente de AI y después les queda todo el resto de la tarea de construir las interfaces que se requieren para que un humano pueda corregir, intervenir, colaborar, que se pueda auditar, que exista la trazabilidad, que haya un registro auditable. Y ahí es donde se crea el desafío principal de las empresas post-AI. Es un poco paradójico, digamos, de que la post-AI por ahí el desafío más grande es todo lo que se venía haciendo previo, ¿no? Que le sale por ahí relativamente fácil o se concentran muy rápido en todo lo que es la generación de agentes, pero después todo ese laburo de plataforma, de registro, de colaboración, les queda por hacer. Por otro lado, están empresas pre-AI que arrancaron, digamos, previo a la existencia de todos los LLMs y todas
todos los agentes de inteligencia artificial, que bueno, que ya tienen una plataforma con toda una infraestructura que ya está diseñada para que analistas humanos colaboren, que puedan ver toda la información, que tengan una UI amigable, y dentro de esa infraestructura se hace muy natural incorporar un agente de AI como un analista más. Nosotros en la plataforma, así como asignás a un analista humano para que se pueda trabajar en un onboarding, en una alerta, podés asignar a nuestros agentes de inteligencia artificial para que ellos se pongan a trabajar. Y después las acciones que realizan y los registros que dejan también son exactamente iguales a los de un humano. Y acá surge, creo que una ventaja bastante importante, que es, bueno, ya aprovechar todas estas capacidades y que lo único, entre comillas, ¿no?, que igual es un trabajo bastante importante, es la generación de la gente. Así que bueno, con eso terminamos la exposición. Muchas gracias. Ahí está mi email por si alguien me quiere escribir, o también mi LinkedIn. Y bueno, le dejo la palabra a quien sigue. Bueno, Tommy, muchas gracias. Un aviso parroquial: quienes tengan preguntas o comentarios los pueden ir volcando en el chat para que al finalizar las exposiciones podamos ir pimponeando un poco todo lo que vimos. Bueno, después de Tommy le dejo la palabra a Marilina y Raúl de Naranja X. Marilina, como comentaba, es Data and AI Product Lead y Raúl es Data and AI Platform Manager. Así que adelante. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir ahí medio rapidito con los tiempos, pero bueno, nos van frenando cualquier cosa. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Ahí, Raúl, nos andas por ahí. Muchísimas gracias a todos por invitarnos. Bueno, los queríamos traer hoy un poco nuestra receta, nuestro framework detrás del impacto en todo lo que estamos haciendo hoy en Naranja X a través de lo que es Data and AI Ready. Bueno, ya nos presentamos, actualmente trabajamos dentro de dos partes que tienen, después van a poder, vamos a comentarles el sentido, digamos, de ambos roles, el que tenemos con Mari y yo, pero bueno, yo estoy dentro de la parte de lo que es plataforma de Data and AI dentro de Naranja X. Bueno, y ahí por las dudas para contarles, para quienes no nos conocen, Naranja X es una empresa fintech con más de 9 millones de clientes. Hoy somos la segunda app financiera más utilizada de Argentina, con más de 35 productos para nuestros clientes, tanto productos financieros como no financieros, y hace más de 40 años que estamos conectando con las necesidades de las personas. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de cómo los productos de data e inteligencia artificial son como una experiencia culinaria. Justo estamos ahí cerca del mediodía, así que probablemente haya algunos con hambre, así que los vamos a traer acá a la charla. Y acá, cuando hablamos de una experiencia culinaria, pensemos como esos productos cuando llegan con el sabor, con el timing, con la calidad que estaban esperando. Pero para que eso suceda, hace falta una cocina que funcione, ingredientes de calidad, un equipo entrenado, y eso es un poco lo que hacemos con Data and AI en Naranja X. Ofrecemos distintas opciones en un menú de opciones para cada comensal, buscando que sea una experiencia personalizada para cada gusto y necesidad. Cuando hablamos de el menú, hablamos de una serie de productos, como les comentaba, de pagos, inversiones, tarjetas de crédito, préstamos, etcétera. Pero detrás de cada uno de estos existen distintos modelos o soluciones de data que están operando para que esos productos sean personalizados y sean relevantes para nuestros clientes. Por ejemplo, con modelos clásicos de propensión y de churn para cada una de las soluciones, con modelos más de riesgo crediticio. Ahí tenemos tanto modelos de originación de préstamos, originación de tarjetas de crédito, comportamentales para definir los límites de las tarjetas y préstamos de nuestros clientes, también modelos de fraude, tanto transaccionales como de cuentas, y modelos también de prevención de mora para trabajar con esa cartera. A su vez también tenemos sistemas de recomendación en donde buscamos llevarle al frente al cliente su mejor siguiente producto, o un sistema de recomendación, por ejemplo, de promociones con las distintas soluciones que tenemos.
Y también para nosotros es súper relevante que la experiencia y la atención que reciban nuestros clientes, tanto dentro de la aplicación como en la postventa, sea la mejor. Y para eso también utilizamos distintas soluciones de inteligencia artificial generativa, tanto en los canales de atención como en la app, por ejemplo, utilizando comunicaciones que están generadas con Insignia, que es una solución que desarrollamos a medida para trabajar con la voz y tono de Naranja X en nuestros envíos, tanto transaccionales como comerciales. Pero para que todo esto suceda, ¿qué hace falta, Raúl? Para que todo este menú se pueda servir, obviamente necesitamos que haya una cocina que prepare todos estos platos, ¿no? Y detrás de todo eso tenemos, para arrancar, la mesada de la cocina, ¿no? Es lo que le vamos a llamar nuestra plataforma de Data and AI, es donde ocurre todo, es la base sobre la que apoyamos todo lo que hacemos, lo que cocinamos o construimos dentro de Naranja X. Lo interesante es que esto no está solamente pensado para expertos, sino que también está pensado en una forma de plataforma self-service que nos permita democratizar el acceso y el uso de los datos en AI a toda la compañía, ¿no? Como podemos ver, en el centro convive la infraestructura, los productores de datos, los consumidores de datos y obviamente una capa de gobierno que nos va a permitir garantizar calidad, seguridad, trazabilidad, para que todos nuestros datos estén organizados, ¿no? Es literalmente la cocina en donde todos los NXers pueden cocinar, pero obviamente va a haber un libro de recetas y buenos ingredientes, que en este caso serían los datos, ¿no? Tener buena data. Del lado izquierdo, obviamente tenemos tres partes claves, que son la preparación de los datos, que es desde la ingesta hasta el modelado de estos datos, la parte de análisis, en donde obviamente nuestros NXers, una vez los datos ingestados y modelados, podemos trabajar en todo lo que tiene que ver con los patrones y los insights que vamos descubriendo. Y de nuevo, el gobierno de Data and AI es lo que nos va a asegurar el orden, el ownership y los estándares para que nuestro menú salga bien, ¿no? Del otro lado, es lo que le estamos aportando a nuestros NXers en términos de nuevas experiencias, ¿no? En lo que tiene que ver con GenAI, estamos trabajando obviamente con la parte de agentes inteligentes, de la mano de nuestra solución de Catu GenAI Services, como así también la parte de copilots viene de la mano de Catu GenAI Services para poder amplificar las capacidades de nuestros NXers y automatizar tareas. Y lo más novedoso que tenemos hoy es GenBI, que básicamente es la unión entre BI tradicional, ¿sí? Las visualizaciones, los insights, y el GenAI para poder ofrecer insights que son de modo conversacional. Y después, para la parte de Data Science y analítica avanzada, potenciamos a los NXers, tanto expertos o no expertos, con dos plataformas. Una con el uso de Dataiku para lo que es low code, no code, y nuestro Catu AI/ML para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de ciencia de datos para científicos. Básicamente, esto es no solamente una mesada de cosas, sino que es una mesada de tecnologías a nivel ecosistémico que conecta cada capa desde la preparación de la IA generativa, desde lo que tiene que ver con la preparación de los datos, perdón, hasta la IA generativa para poder crear valor para nuestros NXers, ¿no? Pero no solamente tenemos una mesada en donde preparamos los menús, tenemos que tener los ingredientes. Y acá, como bien dijimos, podemos tener la mejor cocina del mundo, las mejores intenciones, pero si los ingredientes son malos, obviamente un plato no va a salir bien, ¿no? En nuestro caso, contamos con tres ingredientes fundamentales. El primero tiene que ver con la gobernanza desde el origen. Los datos tienen que nacer con calidad, trazabilidad y seguridad, gobernados desde el origen, porque no podemos arreglarlos después, ¿no? Esto es lo mismo, imagínense, que recibir un plato que ya está quemado de comida o está malo. Rehacerlo no tiene sentido. El segundo es el ownership. Cada dominio va a necesitar su chef, ergo su responsable, alguien que entienda el dato, por qué se generó ese dato, qué significa ese dato, que lo cuide y le dé valor a lo largo del ciclo de vida del dato. Tercero y último, nuestras SSOTs o Single Source of Truth, básicamente es la versión de la verdad, única, sin duplicidad, sin confusión, así todos, negocio, data, tecnología, vamos a trabajar con los mismos datos y hablamos el mismo idioma. En resumen, no se trata solamente de construir tecnología, sino que también tenemos que cuidar los ingredientes
con los que cocinamos decisiones, predicciones, experiencias para aportarle valor a nuestros usuarios finales. Y para bajarles un poco más a tierra esto que estamos diciendo, hay una frase que nos gusta mucho comentar siempre con el Hub, con Mari, cuando vamos a las charlas, es: si tus datos no están AI ready, tu negocio tampoco lo va a estar. Y si vamos un poquito más allá, para estar AI ready no necesitamos más datos, ¿no? Que es lo que suele a veces confundirse, sino que necesitamos mejores datos. Pero bien, la otra parte que tenemos de toda esta construcción del menú, la cocina, también hay una receta, ¿sí? Nosotros en Naranja X tenemos una receta de 2 pasos en donde tenemos una forma particular de hacer las cosas, ¿no? Tenemos nuestro WOW, nuestro Way of Work. Partimos de un framework propio de producto que vamos adaptando a todo lo que tiene que ver con Data and AI, y la idea es combinar lo mejor de la parte de Product Management con la potencia de los datos y la inteligencia artificial. Básicamente lo que tenemos son squads interdisciplinarios alineados a los focos estratégicos de nuestra compañía dentro de nuestro One Page, nuestros OKRs, y obviamente integramos talento de data, negocio, producto, tecnología, con una idea común, ¿no? Generar impacto real e innovar a través del uso de la data and AI. Pero hay algo que le damos un saborcito especial, que ahí lo podemos ver en la presentación, que es la incorporación de este rol de Data and AI, que es un Data and AI Product Lead. Este rol a nosotros nos marcó un antes y después dentro de nuestros squad, en la forma en la que capturamos el impacto de nuestras iniciativas que tienen que ver con esto. Son perfiles híbridos que obviamente entienden del lenguaje de negocio, de producto, de tecnología, de data, y que nos ayudan a traducir esas necesidades en un roadmap, articulan con los equipos, lideran la adopción y garantizan obviamente que cada producto realmente genere valor en donde tiene que generar valor, ¿no? Por lo cual, este Data and AI Product Lead es quien nos ayuda a conectar los puntos, ¿no? La estrategia con la ejecución traducen la visión en acción y hacen que obviamente toda esta innovación sea tangible para nuestros usuarios finales. Pero obviamente esto tampoco lo hacemos del lado obviamente de los equipos técnicos, sino que también tenemos que lograr hacer que esto se vaya esparciendo en toda nuestra compañía. Por ende, la segunda parte de la receta es cómo nos preparamos para servir estos platos y deleitar a nuestros clientes con mejores experiencias. Bien, diseñamos un Data and AI Lab, que es nuestro motor de capacidades y que nos acompaña en el camino de ir desarrollando este mindset de AI First, y vamos incorporando nuevos skills y tools para generar impacto, ¿no? Y además llevamos adelante otras iniciativas que son las que se pueden ver abajo a lo largo del año, que nos permiten seguir desarrollando nuestra comunidad de data and AI dentro de Naranja X. Bueno, y hasta acá les estuvimos contando esa plataforma que nos permite escalar propuestas y productos de Data and AI. Y ahora les vamos a contar un poco acerca del backstage real con 2 ejemplos. Uno, un proyecto que no funcionó como lo esperábamos, y otro que sí, que es un plato estrella. Para arrancar, vamos a ir con el que no salió tan bien, que es un proyecto que se llama Predicción de Consultas Simples. Ahí el contexto es que tenemos dentro de nuestros canales de atención clientes que se contactan por motivos que deberían poder autogestionarse dentro de la plataforma, dentro de la aplicación. Por ejemplo, consultar un saldo, ver el disponible, ver los límites, etc. Esas consultas nos generan claramente un costo de atención y también significan de algún modo que la atención no fue, o que no están pudiendo resolver su problema. Para esto lo que queríamos hacer es llevarles proactivamente a esos clientes eso que iban a buscar al contact center en la app. Y desarrollamos un modelo, pero que no funcionó como lo esperado, básicamente porque teníamos datos que estaban mal tipificados, y esto hacía que haya distintas fuentes de datos con distintos criterios, y no existía como una receta única, es decir, nuestra single source of truth. Y por esto el modelo no logró aprender de una forma consistente y terminó con una métrica que tenía demasiados falsos positivos y que resultaba que no podíamos utilizarla en producción. Entonces el aprendizaje de esto fue que, bueno, que un plato puede fallar aunque tengamos buenos cocineros y una buena cocina si estos ingredientes no están en condiciones
Y lo mismo pasa con los modelos de inteligencia artificial. Si los datos no son consistentes, no están gobernados y no tienen calidad, el resultado no va a ser confiable. Y por otro lado, les contamos un proyecto que sí funcionó como lo esperábamos, que es un proyecto que denominamos Speech Analytics, en donde lo que buscábamos era, a través de los contactos que tenemos en el contact center, tanto de telefónicos como digital, poder traducir todo eso a texto para lograr un ahorro en el AHT, Average Handling Time, es el tiempo de las conversaciones, lograr una mejor experiencia y poder tener un mayor control sobre esas conversaciones. Ahí lo que hicimos fue una serie de modelos en donde trabajamos con distintas tecnologías con 4 grandes ejes. Por un lado, la detección de silencios. Acá lo que hacemos es transcribir esos audios a texto. Sobre el texto hacemos una detección de los hablantes para ver cuándo habla un colaborador y cuándo habla el cliente. Y medimos los silencios al inicio, al final y durante la conversación. También tenemos un tipificador en donde hacemos modelado de tópicos para ver sobre qué temas se contactaron los clientes. Hacemos un análisis de sentimiento al inicio y al final de la conversación. Acá lo que queremos ver es si el colaborador logró mejorar ese sentimiento neutro o negativo con el que ingresó el cliente. Y por último hacemos una detección de respuestas incorrectas en donde comparamos el speech de lo dicho por el colaborador con la base de conocimientos para medir la calidad de la respuesta. Ahí sí nos ponemos un poquito más técnicos. Para todo este proceso fue necesario usar múltiples modelos que trabajan en conjunto. Acá utilizamos Web2Vec2, que es un modelo desarrollado por Facebook, por Meta, para la correcta alineación entre el texto y el audio. Para la detección de los hablantes usamos Neural Diarizer de NVIDIA. También usamos un modelo que se llama Deep Multilingual Punctuation para corregir la puntuación del texto. Y con el output de estos 3 modelos se realiza una alineación final entre el texto con los tiempos y los hablantes. También utilizamos GPT, empezamos con el 4O Mini porque fue el que teníamos más disponible en el momento en el que iniciamos el proyecto, ahora probablemente lo cambiemos al 5, pero con GPT lo que hacemos es la tipificación que les contaba antes, el modelado de tópicos y el análisis de sentimientos y tuvimos muy buenos resultados. Y fíjense que acá tenemos como una combinación de modelos y de tecnologías que nos permiten tener este resultado. ¿Cómo funciona esto? Ingresan las conversaciones, se procesan, se ejecutan cada 12 horas, y esto se conecta con un tablero que calcula una serie de métricas y que genera también alertas automáticas. Este proyecto logró los resultados esperados, logramos reducir el average handling time en 29 segundos, 20 en canales digitales y 9 en telefónico, generando un ahorro súper importante. También mejoramos la experiencia con 2 puntos en el CSAT, y logramos un monitoreo poblacional. Piensen que antes esto lo hacía una persona que escuchaba entre 2 y 4 conversaciones por cada colaborador, por cada persona que trabaja en el contact center, y ahora logramos monitorear todas las conversaciones, que son aproximadamente 400.000 interacciones, y logrando una métrica mucho más asertiva y mucho más realista sobre esas conversaciones. Y ahí, bueno, como conclusiones le dejamos como algunos puntos de cómo trabajar con este framework para lograr resultados. Bien, gracias Mari. Sí, básicamente este es nuestro manifiesto de un framework ganador, o por lo menos es la versión ganadora que tenemos hasta el momento, que también está siempre en constante evolución, ¿no? Así que esto es una forma no es solamente tecnología, sino que es una forma de pensar, de organizarnos y de buscar generar impacto real, ¿no? en los usuarios. Obviamente primero el foco en el impacto, todo lo que hacemos tiene que mover la aguja del negocio y obviamente afectar a nuestros clientes finales de una manera positiva. Trabajamos con datos gobernados, obviamente si no hay confianza en los datos que estamos utilizando, no hay decisiones que estén sólidas. Nuestra plataforma tiene que ser escalable y self-service, o sea, tiene que habilitar velocidad, autonomía y calidad. Definir un wow de lo que hacemos, ¿sí? Es nuestra forma de laburar colaborativamente entre negocio, producto, tecnología, data, o sea, lo hacemos en conjunto.
También tener un readiness del equipo, ¿no? No solamente esto afecta o tiene sobre los efectos sobre los equipos técnicos, pero sino también tenemos que habilitarle al negocio ese readiness en Data and AI, porque eso obviamente es un efecto multiplicador dentro de la organización. Y por último, nuestro ingrediente secreto, que es el Data and AI Product Management o Product Lead, que es el que permite conectar todas estas visiones que les mencionábamos anteriormente, ¿no? Así que bueno, este es nuestro manifiesto, es la receta que hace para nosotros dentro de Naranja X que Data and AI sea mucho más que plataforma o sea mucho más que una práctica, sino que sea una ventaja competitiva para tener impacto en nuestros usuarios finales. Así que bueno, esto es lo que les queríamos presentar. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Y bueno, preguntas o dudas estamos disponibles. Buenísimo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Marina y Raúl, súper interesante. Bueno, para ir terminando, le dejo el espacio a Esteban Elías, que es de Data Science y AI en Modo. Buenas. Rápido, ¿quién soy? Lidero la parte de Ciencia de Datos y AI en Modo, para todos los equipos de analistas, Data Scientists y AI Engineers. Hace tiempo que estoy en el palo de Machine Learning, vengo de Mercado Libre, estuve en Edenor antes, también doy Professional Education en MIT, en la Universidad de Chicago, en Applied Generative AI, Machine Learning y Python. Hago algo de capacitación para empresas y soy economista en recuperación, de a poco, pero va queriendo. Bueno, la idea era, voy rápido por tiempo, pero la idea era contarles un poco cómo habíamos arrancado en Modo, allá cuando empezó toda la locura de GPT. Empezamos con un primer proyecto chiquitito, que fue hacer un bot de Slack para que conteste preguntas, ¿sí? Lo que, bueno, en ese momento fue un sistema RAG simple, que era básicamente buscar información en algún lado, pasársela al modelo como contexto y que conteste con cómo contestaría un humano, si era toda una novedad. Funcionó bien, la POC la armamos muy rápido. Pasar a producción fue todo un desafío, pero bueno, eso es para otro capítulo. ¿Qué pasó? Segundo proyecto que dijimos, vamos a hacer un chatbot que soluciona absolutamente todos los problemas. Gran error, no lo hagan nunca. Empiecen de cosas chiquititas, porque medio que se sintió algo así. Realmente no, estas cosas tienen que ir escalando de a poco, así que primera lección que le queremos contar, arranquen y vayan de a poquito. Sé que lo pensamos un poquito mejor, ¿no? Entonces, lo que llegamos, a la conclusión que llegamos es que íbamos a tener dos enfoques, ¿sí? Un enfoque a nivel interno, donde vamos a tratar de hacer tareas de automatizaciones, eficiencias, mejorar delivery, acelerar el delivery, y después todo otro foco que es, o va directamente a pegarle al usuario, ¿sí? En generación de insight, nosotros trabajamos mucho con bancos, respuestas inteligentes, personalización para usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, primera decisión que tuvimos que tomar cuando empezamos a ver cómo evolucionaba esto, recuerden, allá 2023, ChatGPT era recién la versión 4. Así que bueno, con estos tres focos, la idea era que la parte de productividad alcance a toda la empresa, sea fácil de adoptar y, como buen tip que les doy para que sea fácil de adoptar, que lo primero que haga es sacarle de encima a la gente las tareas aburridas. ¿Sí? Nadie te va a decir que no cuando le quieres sacar algo que no quieres saber. Así que bueno, buscamos esto, hacer más con menos y empezar a preparar a la gente para todo esto que se viene. Sí, porque ahora un poco también es el eje de la charla, vamos a ver que esto es un cambio cultural, sino más allá de la tecnología. Si la tecnología ayuda, pero si no hay recambio real, no va a servir mucho. Así que bueno, ¿qué nos imaginamos? Ya esto en 2024, estoy haciendo un recorrido bastante largo, que nos iba a pasar algo como esto. Así que ahora los chapters, nosotros nos manejamos en squad, chapters y similar a como se maneja Spotify, y van a tener agentes, ¿sí? Agentes ayudando, colaborando con nuestros moders. Y bueno, le dejamos la receta simple de cómo fue que encaramos a nivel compañía, o cómo empezamos con esto, a empezar a salir de pequeños ejemplos aislados a algo un poquito más formal, ¿sí? Lo que decidimos armar fue un guild que dentro de nuestra estructura vendría a ser como un equipo interdisciplinario que
tiene gente senior normalmente de varias áreas que por extra de lo que hacemos, ¿sí? Esto es un tiempo dedicado extra que acá van a ver que después fue como el problema, pero para empezar estuvo bien, nos dedicamos a algo puntual, en este caso a experimentar con herramientas de BI. Definimos champion por cada uno de los guilds, por cada uno de los chapters, y los chapters son las disciplinas que tenemos. Un equipo de gobierno, porque obviamente lo deben haber escuchado, lo deben haber escuchado bastante ya que sin gobierno esto es caótico. Definimos objetivos y nos pusimos a implementar los primeros casos. Sí, la idea era empezar a ordenar un poquito todo esto que estaba saliendo de POC por allá, usaba uno una herramienta, otra otro. Hicimos ordenar un poquito todo y buscamos tener 6 pilares, sí, hay varias versiones de esto de lo que estuve viendo. A nosotros nos gustó esta, donde los 6 pilares que tenés que tener son estrategia, ¿sí? Tenés que entender qué es lo que está pasando y cómo ir hacia dónde querés llegar. Cultura es cómo cambias tu organización para que empiecen a pensar que la forma de trabajar cambia. Valor, porque obviamente si esto no le pega o no impacta, no sirve. Gobierno, lo dijimos muchas veces ya. Organización, cómo encaja lo que querés hacer en tu organización. ¿Sí? Todos tenemos distintas formas de armar equipos y organigramas. Difiere mucho de uno al otro. ¿Sí? Nosotros nos permitió esta metodología que tenemos, armar un guild, ¿sí? Juntarnos entre varias personas y decir, ok, vamos a hacer esto durante un tiempo. Realmente a veces depende del tipo de organización. Y el último pilar es infra, ¿sí? Que es lo que decían los chicos recién de naranja, sin plataforma, sin datos, todo esto es todo muy lindo, pero no pasa nada, ¿sí? Así que todo esto se tiene que dar, por eso son como nuestros pilares de guild. Después decidimos empezar simple, cómo lo vamos a medir, o sea, cómo medimos este impacto, ahorro en horas, qué tanto se puede aplicar, y el P&L de la iniciativa. Esto realmente no es importante al principio, es más importante que empiecen a rodar la pelota que a sentarse a hacer cuentas. Obviamente no empiecen con algo monstruo, generalmente si es un proyecto chiquitito, no debería ser costoso y más que estos costos son de crecientes escalas, así que no debería haber problema. Esta era la conformación del guild inicialmente, teníamos a alguien de People, Pablo que es nuestro CPO, que es... lideró el guild, yo estaba como en la parte de experto y un poco más técnico. Después teníamos un product manager, empezamos a entender que nuestra gente de producto tiene que entender lo que está pasando. Después, bueno, compliance, cyber, porque esto es un colador de seguridad, para los que están en seguridad es con un gran momento divertido para estar vivo. Legales y gobierno de datos. ¿Sí? Fue como la primera iteración de este guild, de este equipo interdisciplinario. Y después tenemos Champions, que era gente de otras disciplinas que venía y nos ayudaba, básicamente proponía cosas para hacer junto con el guild y iban, las hacían y aprendíamos entre todos. ¿Sí? Eso más o menos fue como nos organizamos. Y acá les dejo después, vienen las slides bien, más que nada para no perder mucho tiempo con esto. Así que hicimos esto, diseñamos objetivos, identificamos qué procesos, o sea, cuando hicimos esto, era básicamente decirle a cada champion, andá y traeme una lista de Papá Noel, de qué te gustaría que pase en tu chapter para ser feliz, y a ver cómo AI te puede ayudar con eso. Y ahí, nada, hubo muchísimas ideas, de las cuales obviamente descartamos un montón, porque no hacía falta AI, a veces con algo mucho más simple se resolvía. Y otras que salieron que fueron muy buenas, que ahora les voy a contar. Sí, traje varios ejemplos de lo que fue saliendo. Después, teníamos que empezar con una suite de herramientas. ¿Sí? El otro problema que teníamos cuando empezamos con esto era, no había mucho, y habían cosas aisladas, pero nada que esté integrara todo. Entonces, en ese momento lo que decidimos hacer fue adoptar algunas herramientas que sabíamos que íbamos a necesitar. ¿Sí? Por ejemplo, necesitábamos una herramienta que haga workflows, habría varias, una N8N, esta Zapier, y buscamos por Zapier, porque ya algunos chicos lo usaban. Después lo que decidimos es
necesitamos una plataforma donde armar asistentes. Y asistentes serían lo que ChatGPT llama GPTs, lo que Gemini llama Gems. Sí, serían pequeños asistentes que te ayudan puntualmente con algo, que saben hacer algo. Nosotros nos decidimos por una que se llama OpenWeb UI. Esta es muy buena, es open source, y básicamente lo que hicieron es copiar el frontend, o replicar, para no decir copiar, replicar el frontend que tiene ChatGPT, pero te dejan elegir cualquier cosa como backend. O sea, nosotros en nuestro caso tenemos todo montado en AWS, y lo que hicimos es usamos esto como frontend, y Bedrock, que es el servicio de AWS que te conecta con varias APIs de LLMs, como backend. Entonces, de esta manera nos permitía gobernanza, nos permitía no salir de nuestro ecosistema, y nos permitía tener una UI fácil para manejar para el negocio, donde cualquiera podría armarse su GPT o su asistente. Y después para toda la parte de ingeniería sí es un planeta aparte en esto, porque tiene un montón de cosas muy buenas para ver, pero nosotros ya teníamos Copilot, así que nos adaptamos a eso. Pero de vuelta, el set de herramientas, decidimos que era preferible avanzar, ninguna cubre todo, y lo otro que es importante es, decidimos que si en un momento hay una mejor, la cambiamos. ¿Sí? No frenarse por no tener la herramienta adecuada. Esta quedó medio vieja ya, pero nada, al día de hoy tenemos algo así como 135 workflows automatizados, más de 100 agentes. A nuestra plataforma le pusimos Jarvis, claramente porque a mí me gusta Iron Man. Al que no vio Iron Man les recomiendo que la vea, está en película. Y después, la verdad que en la parte de ingeniería, ya estamos adoptando bastante el tema de AI Assistant Coding. Hay medio un mundo aparte ahí que no me quiero meter mucho por el tiempo, pero cada vez la adopción es más grande y la cantidad de líneas generadas, aceptadas, es más grande, va creciendo. Eso un poco es porque los modelos mejoran y otro poco es porque estamos aprendiendo a usarla mejor. Bueno, le dejo como último, último, tengo algunas cosas más, voy a tratar de, con el tiempo bien, algunas cosas que hicimos, ¿sí? Los chicos de marketing querían hacer una campaña con perros, literalmente iban a traer perros a la oficina, fotógrafos corriendo a los perros de atrás, hubiera sido divertido verlo, pero no sé si tan divertido hacerlo. La hicieron con GenAI en 2 patadas, la verdad fue rapidísimo. 24 horas generaron el kit para todos los bancos, con todo consistente. Cuando pasó esto, era difícil mantener la consistencia entre las fotos. Ahora es mucho más fácil, sí, de hecho fue uno de los features que estuvieron saliendo últimamente, pero bueno, hay que poner en tiempo y forma. En su momento hubo mucho laburo para mantener la consistencia. 88% de costos de producción bajados. De hecho, la mayoría de esto fue como pruebas en herramientas más que en costo real. Después hicimos, hay varios ejemplos, los voy a pasar medio rápido. Nosotros, por cada promoción que pasa, hay que armar pushes, push notification, donde dicen, che, bueno, acá está tu promo, tiene cierta personalización. Había literalmente alguien haciendo esto y pensando, y creativamente teniendo que entender, a ver, qué puedo decir divertido para este tipo de promoción. Así que, no puse el nombre, pero le pusieron Diego Armando Wordings a este asistente, me pareció brillante. En realidad es que son muchísimas las pushes que tenemos, cada vez que sale una promoción, y ahora lo podemos hacer casi automatizado. Obviamente hay siempre un human in the loop, entendiendo cuál de estas es la que debería ir, pero va directamente a Slack. Es bastante rápido y ahora el proceso tarda de 90 horas que gastábamos en esto por mes, gastamos 0. Después, bueno, como les decía, ingeniería, que es medio un mundo aparte, usamos Codex y Copilot. Acá voy a ir un poquito rápido. Sí, Codex es uno de los tantos agentes asíncronos que existen. En ingeniería vos podés tener AI asistiéndote a vos mientras codiás, que eso es AI Assistant Coding. Y después tenés estos agentes que los podés mandar a la nube con una tarea y vuelven con la tarea realizada, así con el PR listo para revisar.
Entonces, parte de lo que hicimos y lo que estuvimos haciendo es repensando este flujo de ingeniería. Así que cosas, por ejemplo, me conviene mandar a la nube a que resuelva un agente, 1, 2 o 1000 agentes, que este es el chiste y lo divertido. Esto escala a nivel horizontal, es básicamente GPU, lo que necesitan ahí. ¿Y qué hacemos a nivel síncrono? ¿Sí? Yo con el IDE como per programming. Así que bueno, nada, acá hay una pequeña demo, no se las voy a hacer. La verdad que no es mucho que eso. Codex y en realidad Copilot, la suite de Copilot. Hoy en día tenemos más de 100 agentes activos. Adopción es bastante más alta. De hecho, tendría que actualizar estos números, pero casi, llegando casi al 100 estamos. Queremos que sea 100. Bajó mucho el tiempo de revisión de código y detección de vulnerabilidades. Dos cosas que generalmente son un pain en ingeniería es la cobertura del código, es decir, que chequear y testear que tu código funcione bien, y chequear que no sea vulnerable. Así que son dos cosas que hay que hacer. Tardan mucho tiempo, muchas veces son deuda técnica porque te apura el time to market. Entonces estas son dos cosas que AI hace muy bien nada, la verdad que en nuestro caso fue un gran win. ¿Cómo lo usamos en Product Management? Armaron los chicos, sobre todo los chicos de producto, y acá otro tip que les doy es, traten de que los asistentes o los agentes expertos los arme alguien con expertise. En este caso, la gente de producto armó un asistente que lo que hace es ayudarte a armar hipótesis. ¿Sí? Entonces, te las challengea, te arma el business case, te hace el RFC, si no tiene métricas de control te avisa, como que te empieza o te fuerza a usar buenas prácticas. Entonces, yo quiero armar un producto, quiero empezar con algo, agarro el asistente de ellos, lo empiezo a usar y me va a guiar solo por ese camino. Y, de hecho, así se ve en nuestro Jarvis, donde básicamente es muy parecido a como es OpenAI. Hacemos una pregunta y te contesta con todo el contexto que tiene y con todo lo que lo vienen iterando los chicos. Después, en Data, ¿cómo lo usamos? Sí, generalmente vos en Data tenés dos formas de consumir la información. ¿Sí? O te armabas un tablero donde tenías como alguien que te curaba la data, pero tenías que ese tablero te respondía una pregunta puntual y obviamente lo tenés que mantener y generalmente, nada, tenés un equipo atrás de eso, que era el famoso BI. O si no, tenías la opción de decirle a todos, che muchachos, aprendan SQL, está buenísimo, y pueden directamente ir a consultar los datos que ustedes quieran, las tablas que les disponibilizamos. A veces había un equipo de datos para esto, nosotros hace tiempo en modo empujábamos por este lado, que la gente entienda SQL, pero ahora nos llegó una tercera opción, que es, QuickSight. QuickSight tiene una herramienta llamada Cube, donde básicamente lo que hace es hacer este traspaso de pregunta de negocio a lo que haría un analista funcional. Y fíjense que, no sé, le preguntamos cuál es la tasa de rechazo de pagos PCT para los últimos 3 meses, y nos arma un tablerito, nos contesta. De hecho, esto está mucho mejor ahora. Esta es la primera iteración de Q. Y lo otro que les digo es, esto se puede usar y explicarle o hacerle entender lo que son tópicos, es decir, que entienda tus datos y tu terminología. ¿Sí? PCT es una terminología que usamos nosotros, que es pago en transferencia, no tiene por qué saberla. P2P es peer-to-peer, o sea, P2M es peer-to-merchant, o sea, todo eso se lo pueden ir explicando. También bajó un montón las consultas recibidas. UX, armamos un asistente para ilustraciones de toda la compañía. Nosotros tenemos una forma de hacer ilustraciones. De hecho, incluso anda con garabatos, todo. La verdad que está muy bueno. Seguridad, hicimos básicamente un triage, voy rápido porque me estoy quedando como sin tiempo, donde nosotros tenemos distintos niveles dependiendo del tipo de alerta de seguridad. El primer nivel, que es el que más alertas llegan, lo que hacemos ahora es, está hecho ya, es prácticamente automatizarlo, y lo que hace es, te da un resumen final de qué fue lo que pasó, hace una pequeña investigación y obviamente si necesita escalarlo, escalamos. De vuelta, 93% de reducción, siempre generalmente usamos métricas de este estilo. Legales, este fue como un caso medio insignia porque lo hizo una chica de legales que tiene cero
cero de conocimiento en programación, literalmente con Zapier y apoyándose con un asistente y con ChatGPT en su momento. Y el flujo entero que armó es, recibió un reclamo de defensa del consumidor, lo procesaba, lo cargaba en un ticket en Jira, esperaba que vuelva ese reclamo y después armaba como el dossier que necesitaba mandarle al equipo jurídico para que después vaya a la conciliación. La verdad que estaba buenísimo, obviamente es un flujo re complejo, lo resumí en 5 cajitas, donde ahí va. Hay humans in the loop en varios lados, donde van chequeando los pasos, pero lo hizo una sola persona en 3 semanas sin conocimiento de programación. Estas cosas, la verdad, fueron increíbles. Y la última fue que también una es la secretaria del CEO y el otro uno de los chicos de seguridad, donde no tienen mucha experiencia programando ni nada. Pudieron armar toda una plataforma, a ver si puedo apretar play acá. Armaron esto de acá, que si lo ven, es mejor de lo que hubiera armado. O sea, yo programo un montón, nunca hubiera armado un frontend tan lindo. Está buenísimo, es para reservar cosas en la oficina. Nosotros estamos moviendo a la oficina, tenemos equipos, islas, demás. La idea es que puedas reservar con tu equipo, te dice quién viene de tu equipo. Todo esto lo hicieron de vuelta en una semana, sin conocimiento de programación. Se pueden hacer cosas increíbles. Y después, si la cámara me deja. Como último, nuestra idea o nuestra estrategia, ya corto, ya no sé cuánto es corto, mediano y largo plazo, sí, en un momento eran años, ahora parece que son meses. Queremos llegar a que Modo sea AI First, y la pregunta es ¿por qué AI First y por qué queremos serlo? Es porque entendemos que lo que está pasando es una gran oportunidad para repensar cómo solucionamos las cosas que estamos solucionando y por qué lo hacemos así, ¿no? Entonces, en forma simple sería, si tenemos que resolver los mismos problemas que tenemos hoy, pero tenemos todas estas nuevas herramientas, lo haríamos igual. ¿Sí? ¿Por qué ahora? Porque, bueno, Internet tardó como 7 años en tener 100 millones de usuarios, aproximadamente. Los smartphones, que fue la segunda revolución tecnológica, fueron 3 años y medio en tener 100 millones de usuarios. Y ChatGPT tardó 2 meses. La diferencia es la velocidad a lo que viene todo y la facilidad de adopción de esta nueva tecnología, ¿sí? Lo que entendemos es que todo lo que pasa que creíamos y pensábamos que iba a tardar, llega cada vez más rápido. Cuando empezamos a hablar y empezamos a pensar sobre Agentic e-commerce, fueron meses y ya empezaron a anunciar las primeras pruebas. Así que realmente todo va muy rápido, no hay mucho tiempo para esperar. Así que por eso decidimos, como estrategia de compañía, ir hacia una estrategia de first. ¿Qué es y qué no es ser AI first? Sí, no es tirarle AI a las cosas, ¿sí? No es hacer, digamos, tengo el mismo proceso y le digo, ok, voy a usar AI para esta partecita. Es repensar el proceso, eso incluye metodología de negocio, metodología de producto, metodología de ingeniería, cómo es el camino cultural o el path de carrera de la gente dentro de otra empresa, incluye todo. Y a nivel estrategia, porque obviamente es difícil hacerlo sin una estrategia puntual, acá, estos son los pequeños vicios de economista que tengo, esto se llama cherry picking, es encontrás exactamente el ejemplo que querés y mostrás ese, pero bueno, obviamente hay distintas formas de hacerlo. Acá Harvard Business Review dijo que las compañías que les está yendo bien arman un centro de excelencia, así que bueno, armamos un centro de excelencia. Un poco la visión es esta, es reimaginar cómo armar nuevos procesos, productos y experiencias y transformar a Modo, obviamente, en AI First. ¿Qué es este COE? ¿Qué hace? Es muy parecido a lo que hacía el Guild. La diferencia es que ahora tenemos un equipo dedicado a eso. ¿Sí? Acuérdense que en nuestro formato el Guild tomaba tiempo extra,
de esta gente, que obviamente tenía agendas complicadas, y ahora directamente armamos un equipo especialista para estar haciendo estas cosas. La idea es empezar a ver no solo de hacer POCs, sino de cómo hacemos para escalar esto gobernado y con resultados medibles. ¿Sí? No queremos aplicar AI en algunas cosas, queremos repensar el proceso entero. Así que bueno, creemos que el diferencial ya no es hacer AI, hay mucha gente que lo está haciendo, la diferencia está en industrializar y en escalarlo, reimaginar flujo completo y obviamente siempre volvemos a esto base, y automaticemos lo aburrido y focalicemos a la gente en generar valor. Eso es todo.